El sol de agosto caía implacable sobre Madrid, cuando aparqué mi viejo Seat frente a la casa de mi hermana Carmen. Los domingos familiares solían ser momentos de alegría, pero últimamente se habían convertido en un campo minado de tensiones y palabras hirientes. Mi hija Lucía, sentada en silencio a mi lado, ajustaba nerviosamente el dobladillo de su vestido azul, uno sencillo que habíamos comprado en el mercadillo de Lavapiés. A sus 12 años, seguía manteniendo esa inocencia que le permitía creer que hoy podría ser diferente. «Papá, ¿crees que la tía Carmen habrá hecho su tortilla de patatas?», preguntó, intentando sonar animada mientras sus ojos oscuros revelaban su verdadera preocupación. «Seguro que sí», respondí, apretando su mano. «Y también habrá preparado esas croquetas que tanto te gustan». El piso de Carmen ocupaba la tercera planta de un edificio antiguo en el barrio de Salamanca. Mientras subíamos por las escaleras, el aroma a aceite de oliva y pimentón dulce se colaba por debajo de la puerta, mezclándose con el eco de conversaciones y risas que venían del interior. Lucía se aferró a mi mano con más fuerza. «Podemos irnos si quieres», le susurré, deteniéndome antes de tocar el timbre. «Podríamos ir al retiro a dar un paseo y luego a comer churros». Mi hija negó con la cabeza. «No, papá. La abuela estará allí, y hace semanas que no la vemos». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Carmen apareció con su delantal floreado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A sus 45 años, mi hermana mayor había perfeccionado el arte de aparentar cordialidad mientras destilaba veneno. «Por fin llegáis. Pensábamos que os habíais perdido. Otra vez», dijo, con ese tonito que usaba para recordarme mis fracasos. «Mamá lleva media hora preguntando por vosotros. El tráfico estaba imposible en Gran Vía», mentí, sabiendo que en realidad habíamos permanecido 20 minutos en el coche, reuniendo valor. Carmen nos hizo pasar con un gesto exagerado. El apartamento, siempre impecable, estaba decorado con ese estilo que ella llamaba moderno, pero que yo encontraba frío y pretencioso, como ella misma. Fotos familiares perfectamente alineadas mostraban a su marido Javier y sus 2 hijos, Martín y Sofía, siempre sonrientes, siempre bien vestidos, la familia perfecta que ella se esforzaba en proyectar. La terraza estaba abarrotada. Mi madre, sentada en su silla favorita, conversaba con mi tío Rafael mientras observaba a sus nietos jugar. Mi cuñado Javier manejaba la parrilla, rodeado de primos y amigos que reían sus chistes sobre política. En una esquina, mi padre leía el periódico, ajeno al bullicio. Todos vestidos como si fueran a una cena de gala en lugar de una comida familiar. «Miguel, Lucía, venid aquí, mis tesoros». Mi madre nos llamó, extendiendo sus brazos hacia nosotros. A sus 70 y tantos años, seguía siendo el centro emocional de la familia, aunque su influencia había disminuido frente a la personalidad dominante de Carmen. Lucía corrió hacia ella, recibiendo el primer abrazo genuino del día. Yo la seguí más despacio, consciente de las miradas de reojo que nos lanzaban los demás. Desde que Sara nos dejó hace 3 años, mi familia me veía como un caso de caridad, el hermano pequeño que no supo mantener su matrimonio, y ahora criaba solo a su hija. Peor aún, a ojos de Carmen, éramos una mancha en el expediente familiar. «Estás muy delgado, hijo», observó mi madre, pellizcándome la mejilla como cuando era niño. «¿Estáis comiendo bien? Puedo prepararte algunas fiambreras para que las lleves a casa». «Estamos perfectamente, mamá», respondí, incómodo por la atención. «La semana pasada hasta hicimos gazpacho casero, ¿verdad, Lucía?». Mi hija asintió entusiasmada, pero antes de que pudiera elaborar, Carmen reapareció con una bandeja de bebidas. «Lucía, cariño», dijo con esa dulzura artificial que me erizaba la piel, «¿por qué no ayudas a servir estas bebidas? Tus primos están ocupados preparando la mesa». Vi la duda en los ojos de mi hija. Quise intervenir, decir que acabábamos de llegar, que podía ayudar yo en su lugar, pero las palabras se atascaron en mi garganta cuando noté la mirada expectante de todos. Éramos los invitados pobres, los que debían ganarse su lugar en la mesa. «Claro, tía», respondió Lucía finalmente, tomando la bandeja con cuidado. «Qué buena niña», comentó mi tía Pilar, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «A pesar de todo, Miguel, la estás educando bien. A pesar de todo». Esas 3 palabras contenían años de juicios sobre mi vida.
mi carrera como profesor de instituto en lugar de abogado como mi padre, mi matrimonio fallido con Sara, nuestra vida modesta en un piso alquilado en Vallecas. Todo resumido en esa frase aparentemente inocente. Mientras Lucía se alejaba con la bandeja, vi cómo sus primos, varios años mayores que ella, la ignoraban deliberadamente, ocupados con sus teléfonos. Sofía, la hija de Carmen, de 14 años, ni siquiera levantó la vista cuando Lucía le ofreció un refresco. «Déjalo ahí», le espetó, señalando vagamente la mesa. Me moví hacia la parrilla, intentando distanciarme del nudo de rabia que crecía en mi pecho. Javier me saludó con una palmada demasiado fuerte en la espalda. «Cuñado, ¿qué tal ese trabajo? ¿Todavía lidiando con adolescentes problemáticos?» Su voz resonó lo suficiente para atraer la atención de los demás. «Son buenos chicos», respondí secamente. «Solo necesitan que alguien crea en ellos». «Claro, claro», respondió, dándome esa sonrisa condescendiente que reservaba para mí. «Pero si alguna vez quieres un trabajo de verdad, mi empresa siempre necesita gente en administración. No paga como para vivir en el barrio Salamanca, pero...» Dejó la frase en el aire, provocando risitas entre los presentes. Mi padre, que se había acercado, me miró con esa mezcla de decepción y resignación que me había acompañado desde que decidí no seguir sus pasos en el bufete familiar. La comida comenzó poco después. Me senté junto a Lucía, notando cómo intentaba hacerse pequeña en su silla. Carmen había dispuesto los asientos de manera que quedáramos en el extremo más alejado de la mesa, casi como un apéndice. La conversación fluía sobre temas que excluían deliberadamente nuestra realidad: las vacaciones en Marbella, la nueva casa de campo del tío Rafael, el colegio privado bilingüe de los niños. A lo lejos, el cielo de Madrid comenzaba a nublarse, como presagiando la tormenta que se avecinaba en aquella terraza donde mi hija y yo éramos simples espectadores en una obra donde todos los demás parecían conocer el guión. Mientras la comida avanzaba, observé cómo Lucía se esforzaba por participar en las conversaciones. Cada vez que intentaba hablar sobre su colegio o sus dibujos, alguien la interrumpía, o, peor aún, asentían con fingido interés antes de cambiar bruscamente de tema. La vi encogerse un poco más con cada rechazo, como una flor que se cierra ante el frío. «¿Y cómo va el curso, Lucía?», preguntó finalmente mi madre, creando un pequeño espacio para ella en la conversación. «Bien, abuela. La semana pasada gané un concurso de dibujo en el colegio», respondió Lucía, sus ojos iluminándose momentáneamente. Sacó con cuidado un papel doblado de su bolsillo. «Mira, este es el dibujo que hice». Era un retrato precioso de nuestra familia, incluida mi madre en el centro con su sonrisa característica. A sus 12 años, Lucía mostraba un talento innegable que incluso yo, con mi orgullo de padre, reconocía como extraordinario. «¡Qué bonito, mi niña!», exclamó mi madre, ajustándose las gafas para ver mejor los detalles. «No está mal», comentó Carmen, echando apenas un vistazo, aunque Sofía ganó el primer premio nacional de piano el mes pasado. «¿No es así, cariño?». Su hija asintió con indiferencia, demasiado absorta en su móvil para molestarse en mostrar algún interés. El dibujo de Lucía quedó olvidado junto al salero. «Más carne, por favor», solicitó mi tío Rafael, y antes de que pudiera ofrecerme a ayudar, Carmen volvió a intervenir. «Lucía, ¿por qué no ayudas a servir? Ya que estás aquí, puedo hacerlo yo», me apresuré a decir, pero Carmen me detuvo con una mirada. «Deja que la niña aprenda a ser útil, Miguel. No siempre estarás ahí para hacerlo todo por ella». Las palabras cayeron como losas. Vi a Lucía levantarse obedientemente, tomar la bandeja con la carne y comenzar a recorrer la mesa. Nadie le dio las gracias. Algunos ni siquiera la miraron mientras se servían. Para ellos, mi hija se había convertido en una camarera invisible, un servicio que daban por sentado. Mi cuñado Javier, ya en su tercera copa de vino, observaba la escena con una sonrisa burlona. Se inclinó hacia su amigo Ernesto, un tipo engominado que trabajaba en su empresa, y murmuró algo que provocó risas contenidas. No necesitaba escucharlo para saber que hablaban de nosotros. «¿Recuerdas cuando Miguel quería ser pintor?», dijo de pronto mi padre, como si hubiera seguido mis pensamientos. Menos mal que al final entró en razón y estudió algo con futuro. «Bueno, lo de futuro es relativo», añadió Carmen con una risita.
Un profesor de instituto en Vallecas no es exactamente lo que imaginábamos para él. Al menos Lucía tiene a alguien que puede ayudarla con los deberes, intervino mi madre, intentando suavizar la situación. Miguel siempre fue muy listo. De poco sirve ser listo si no sabes aprovechar las oportunidades, sentenció mi padre, bebiendo un sorbo de su vino como para poner punto final a la discusión. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. 15 años después, y todavía me trataban como al hijo decepcionante que había abandonado la carrera de Derecho por Bellas Artes, para luego conformarse con un título en educación, como si mis decisiones fueran errores que debía expiar eternamente. Mientras tanto, Lucía regresó a la mesa con la bandeja vacía. Antes de que pudiera sentarse, Sofía se levantó bruscamente, derramando su refresco sobre el vestido azul de mi hija. «Lo siento mucho», exclamó Sofía con una sorpresa tan exagerada que resultaba evidentemente falsa. «No te vi». El líquido oscuro se extendió por la tela clara, creando una mancha imposible de ignorar. Lucía se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y las mejillas encendidas por la vergüenza. «No pasa nada», murmuró, aunque su voz delataba lo contrario. «Ay, ese vestido», suspiró Carmen, examinando la prenda con desdén. «Bueno, tampoco es que fuera muy nuevo, ¿verdad? Sofía podría prestarte algo, aunque no sé si te quedaría bien. Eres un poco diferente de constitución». Martín, el hijo mayor de Carmen, soltó una carcajada mal disimulada. A sus 16 años, ya había adoptado perfectamente la crueldad elegante de sus padres. «Lo que necesita es un estilo propio, tía», dijo, mirando a Lucía de arriba a abajo. «Ese look de ropa de segunda mano está muy pasado». Las risas se extendieron por la mesa como una infección. Vi a mi hija luchar contra las lágrimas, apretando los puños a los costados de su cuerpo. Incluso mi padre sonrió ligeramente, como si fuera una broma inofensiva y no un ataque deliberado contra una niña de 12 años. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo que silenció las risas. «Ya basta». Mi voz sonó como la de un extraño, cargada de una autoridad que rara vez ejercía. «No voy a permitir que sigáis tratando así a mi hija». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Carmen fue la primera en recomponerse, adoptando su expresión de víctima ofendida. «Por Dios, Miguel, no seas tan dramático. Solo estábamos bromeando. Si Lucía no puede aguantar una broma». «No son bromas», la interrumpí. «Son humillaciones sistemáticas. La habéis convertido en vuestra sirvienta desde que llegamos. La tratáis como si fuera menos que vosotros, solo porque no vivimos en un piso de lujo o no llevamos ropa de marca. Creo que estás exagerando», intervino Javier, poniendo una mano en mi hombro que aparté de un manotazo. «¿Exagerando? ¿Crees que no veo cómo la miráis? ¿Cómo la hacéis sentir que debe ganar su lugar en esta familia? Es una niña, por el amor de Dios». Mi tío Rafael se aclaró la garganta. «Miguel, estás montando un espectáculo innecesario. Quizás deberías controlar mejor tu temperamento. Este tipo de inestabilidad emocional explica muchas cosas». Entendí perfectamente a qué se refería. A mi divorcio, a mi fracaso, como hombre según sus estándares anticuados. Una parte de mí quería gritarles la verdad, que Sara nos había abandonado por otro, que durante 3 años había criado solo a Lucía mientras lidiaba con clases de 30 adolescentes y corregía exámenes hasta la madrugada. Quería explicarles que nuestro piso en Vallecas era pequeño pero acogedor, que teníamos una biblioteca con más libros que todos sus dispositivos electrónicos juntos, que Lucía y yo cocinábamos juntos y nos reíamos a carcajadas viendo películas antiguas. Pero entonces miré a mi hija, quieta como una estatua en medio de aquel campo de batalla, y supe que ninguna explicación importaba. No les debíamos justificaciones. «Vamos, Lucía», dije, extendiendo mi mano hacia ella. «Nos vamos a casa». Mi padre se levantó, por primera vez mostrando alguna reacción. «Miguel, no seas infantil. Siéntate y terminemos la comida como personas civilizadas». ¿Civilizadas? La palabra me supo amarga. No hay nada de civilizado en cómo tratáis a vuestra propia familia. Lucía tomó mi mano, su expresión una mezcla de alivio y miedo. Mi madre se levantó también, visiblemente angustiada.
Hijo, por favor, no os vayáis así. Lo siento, mamá, respondí, más calmado. Pero no podemos quedarnos donde no nos respetan. Carmen se rió, una risa fría y cortante como cristal roto. Siempre igual, Miguel, siempre dramatizando, siempre huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Es ese el ejemplo que quieres darle a tu hija? Sus palabras me detuvieron en seco. Por un momento, la duda se infiltró en mi determinación. ¿Estaba realmente protegiendo a Lucía o solo evitando enfrentar a mi familia como había hecho tantas veces antes? El peso de años de silencio y resentimiento acumulado amenazaba con aplastarme. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de un motor potente acercándose por la calle. Un sonido que, sin saberlo aún, cambiaría el rumbo de aquella tarde y de nuestras vidas. El rugido del motor rompió la tensión como un trueno en medio de una tormenta de verano. Las cabezas giraron hacia la calle, donde un SUV negro de líneas elegantes se detuvo justo frente al edificio. Era uno de esos vehículos que mi cuñado Javier señalaría en las revistas, murmurando «algún día», mientras pasaba las páginas con reverencia. La discusión quedó momentáneamente suspendida. La curiosidad pudo más que el conflicto, y hasta Carmen se acercó a la barandilla de la terraza para mirar mejor. «¿Esperamos a alguien más?», preguntó mi padre, mirando a Carmen con el ceño fruncido. «No que yo sepa», respondió ella, componiendo rápidamente su máscara de anfitriona perfecta. «Quizás sea algún vecino nuevo». Por un instante, toda la familia permaneció en silencio, observando el vehículo como si fuera una aparición. Incluso Sofía y Martín dejaron sus teléfonos para acercarse a mirar. El contraste entre la escena tensa de hace unos segundos y esta curiosidad colectiva resultaba casi cómico. La puerta del conductor se abrió lentamente. Una mujer alta emergió con la gracia de quien sabe que está siendo observada. Vestía un traje sastre impecable en tono gris oscuro y llevaba el pelo recogido en un moño bajo que acentuaba sus facciones definidas. A pesar de la distancia, su presencia irradiaba una autoridad natural que hizo que incluso mi padre se irguiera ligeramente. «¿Quién es?», murmuró mi tía Pilar, fascinada. Nadie respondió. La mujer se dirigió hacia el portal con paso decidido, sus tacones resonando contra el asfalto como pequeños martillos. Llevaba una carpeta bajo el brazo y gafas de sol que ocultaban su mirada, añadiendo misterio a su figura. Carmen reaccionó primero, abandonando su pose de observadora para volver a la mesa. «Seguramente es para los vecinos del segundo», dijo, restándole importancia. «Vamos a continuar con el postre. Miguel, por favor, siéntate y deja de montar numeritos». Pero antes de que pudiera responder, el timbre del interfono sonó. Carmen frunció el ceño y se dirigió a contestar. Desde la terraza, podíamos escuchar fragmentos de la conversación. «¿Sí? ¿Quién? No conozco a ninguna. ¿Estás segura de que...? Bueno, sí, está aquí, pero estamos en una comida familiar». «De acuerdo». Cuando Carmen regresó, su expresión era una mezcla de confusión e irritación. «Es para ti, Miguel», anunció, como si me estuviera acusando de algo. «Una tal Elena Montero. Dice que es urgente». Lucía me miró con la misma perplejidad que yo sentía. No conocía a ninguna Elena Montero. «Debe ser un error», respondí, «pues ha preguntado específicamente por Miguel Álvarez, profesor del Instituto Tirso de Molina», insistió Carmen. «Y ha mencionado también a Lucía. Dice que es sobre...». Hizo una pausa teatral. «Una beca de arte». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de reacción entre los presentes. Vi cómo los ojos de Lucía se agrandaban, una chispa de esperanza iluminando su rostro antes de que la cautela volviera a apagarlo. «¿Una beca?», repitió mi madre, mirándome sorprendida. «¿Habías solicitado algo así, hijo?». Negué con la cabeza, tan confundido como todos. «No tengo idea de qué se trata». El timbre del apartamento sonó, indicando que la misteriosa visitante ya había subido. Carmen, sin disimular su fastidio por esta interrupción de su comida perfecta, fue a abrir. Los siguientes segundos parecieron estirarse mientras todos esperábamos. Cuando por fin regresó a la terraza, la mujer del SUV la seguía con la misma seguridad con la que había cruzado la calle. De cerca, resultaba aún más imponente. Tendría unos 40 y tantos años,
con rasgos que sugerían una belleza forjada, más por la inteligencia que por la mera simetría. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos verde oliva intensos que escanearon la terraza hasta detenerse en Lucía. «Buenas tardes», saludó, con una voz serena pero firme. «Lamento interrumpir su reunión familiar. Soy Elena Montero, directora de la Fundación Nuevos Horizontes para Jóvenes Artistas». Mi cuñado Javier se adelantó, extendiendo su mano con esa sonrisa que reservaba para clientes potenciales. «Javier Mendoza, encantado. ¿En qué podemos ayudarla?» Elena le estrechó la mano brevemente, pero su atención seguía fija en Lucía, quien se había quedado inmóvil junto a mí, aferrándose al borde de su vestido manchado. «Estoy aquí por Lucía Álvarez», explicó, ignorando los intentos de Javier por captar su atención. Se acercó a mi hija y, en un gesto que nos sorprendió a todos, se agachó ligeramente para quedar a su altura. «Tú eres Lucía, ¿verdad?» Mi hija asintió, demasiado sorprendida para hablar. «He visto tu trabajo», continuó Elena, con una calidez que contrastaba con su apariencia formal. «Tus dibujos, especialmente la serie sobre mi Madrid, me han impresionado profundamente. Tienes un talento excepcional, Lucía». «¿Sus dibujos?», intervino Carmen con una risa incrédula. «Debe haber algún error. Lucía solo hace dibujos para el colegio, nada serio». Elena se incorporó, enfrentando a Carmen con una sonrisa educada pero firme. «Le aseguro que no hay ningún error, señora Álvarez». «Mendoza», corrigió Carmen automáticamente. «Disculpe», respondió Elena sin inmutarse. «Como decía, no hay error. La profesora de arte de Lucía, Marta Linares, envió algunos de sus trabajos a nuestro concurso trimestral. Entre más de 2000 participantes de toda España, el comité seleccionó unánimemente la obra de Lucía como ganadora. Un silencio atónito se extendió por la terraza. Vi cómo Sofía miraba a mi hija con una mezcla de incredulidad y, por primera vez, algo parecido al respeto. «¿Ganadora?», repetí, finalmente encontrando mi voz. «Pero nunca recibimos ninguna notificación». Elena asintió, como si esperara esa pregunta. «Intentamos contactar con ustedes a través del colegio, pero parece que hubo cierta confusión con los datos de contacto. Cuando no obtuvimos respuesta, decidí venir personalmente». La profesora Linares me dio esta dirección como alternativa. Miré a Lucía, que parecía tan asombrada como yo. «¿Sabías algo de esto, cariño?» «La profesora me pidió permiso para enviar mis dibujos a un concurso», respondió en voz baja. «Pero me dijo que había muchos participantes, así que no me hice ilusiones». Elena abrió su carpeta y extrajo varias hojas. «La beca incluye un curso intensivo de verano en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, materiales profesionales y tutoría personalizada durante un año con artistas reconocidos». Hizo una pausa, permitiendo que asimiláramos la información. «También hay un premio en metálico de 3000 euros para gastos relacionados con su educación artística». Mi padre, que había permanecido inusualmente silencioso, se aclaró la garganta. «¿Y por qué vino personalmente? ¿No podía simplemente enviar una carta?». La pregunta sonaba a sospecha, típico de mi padre, siempre desconfiando de lo que no entendía. Elena lo miró directamente, sin dejarse intimidar. «Señor Álvarez, cuando identificamos un talento como el de su nieta, no dejamos nada al azar. Además, sus ojos se desviaron brevemente hacia la mancha en el vestido de Lucía. Quería entregarle personalmente esto». De su bolso sacó una pequeña caja aterciopelada. La abrió frente a Lucía, revelando un delicado collar con un colgante en forma de paleta de pintor, elaborado en plata con incrustaciones de piedras de colores. «Es nuestro símbolo», explicó suavemente. «Cada ganador recibe uno, personalizado según su disciplina artística. Los colores representan tu paleta personal, Lucía, los tonos que más utilizas en tus obras». Mi hija contemplaba el collar como si fuera un tesoro mágico. Elena lo extrajo de la caja y, con un gesto elegante, preguntó: «¿Puedo?». Lucía asintió, girándose para que Elena pudiera colocarle el collar. El contraste era evidente. Mi hija, con su vestido manchado, recibiendo esta joya de manos de una mujer que parecía salida de otro mundo, un mundo al que Carmen y los demás siempre habían aspirado pero nunca habían alcanzado realmente. «Te queda perfecto», afirmó Elena con una sonrisa genuina. Carmen, que había observado la escena con una expresión cada vez más tensa, intervino finalmente. «Bueno,
Esto es ciertamente inesperado, pero estamos en medio de una comida familiar. Quizás podríamos concertar una cita más apropiada para discutir los detalles. Era su forma de intentar retomar el control, de sugerir que incluso este momento extraordinario debía someterse a sus reglas. Pero Elena Montero no era como los demás adultos que se doblegaban ante la autoridad autoimpuesta de mi hermana. Por supuesto, respondió con cortesía. Sin embargo, hay algunos documentos que necesitan ser firmados hoy mismo para iniciar el proceso. El curso comienza en 2 semanas y tenemos que gestionar todo rápidamente. Se volvió hacia mí. Señor Álvarez, ¿le importaría si hablamos en privado un momento? No le robaré mucho tiempo a su reunión familiar. Antes de que pudiera responder, Lucía habló con una voz más firme de lo que la había escuchado en toda la tarde. Estábamos a punto de irnos, de todas formas. Sus palabras cayeron como una sentencia final. Nadie protestó, ni siquiera Carmen. La dinámica había cambiado completamente con la llegada de esta mujer que, sin proponérselo, había reequilibrado el poder en aquella terraza. En ese caso, dijo Elena, podríamos hablar más cómodamente en otro lugar. Hay una cafetería tranquila a la vuelta de la esquina. Mi madre se levantó, acercándose a Lucía con lágrimas de orgullo en los ojos. Mi niña, una artista premiada, siempre supe que eras especial. La abrazó con fuerza, susurrándole algo al oído que hizo sonreír a mi hija. El resto de la familia parecía no saber cómo reaccionar. Javier y Carmen mantenían sonrisas forzadas, intentando aparentar que siempre habían creído en el talento de Lucía. Mi padre observaba a Elena con una mezcla de recelo y respeto. Mis sobrinos, por primera vez en la tarde, miraban a su prima con genuina curiosidad. Mientras recogíamos nuestras cosas para marcharnos, sentí que algo fundamental había cambiado. No era solo la beca, ni el reconocimiento al talento de Lucía. Era como si un muro invisible se hubiera derrumbado, permitiéndonos ver por primera vez en años la realidad de nuestra posición en esta familia. ¿Listos?, preguntó Elena, después de intercambiar algunas palabras de cortesía con mi madre. Tomé la mano de Lucía, sintiendo cómo sus dedos se entrelazaban con los míos con renovada confianza. Mirando a mi familia reunida en la terraza, con sus expresiones confusas y reajustadas, comprendí que ya no les debíamos nada. Ni explicaciones, ni gratitud, ni siquiera rencor. «Listos», respondimos al unísono, mientras nos dirigíamos hacia la puerta y hacia algo nuevo que acababa de comenzar. La cafetería El Rincón del Arte estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Los domingos después de comer, Madrid parecía entrar en un sopor colectivo, con sus calles semivacías y sus vecinos refugiados en la siesta ritual. Nos sentamos en una mesa alejada, junto a un ventanal que daba a una pequeña plaza con naranjos. Lucía todavía sostenía el colgante entre sus dedos, como si temiera que fuera a desaparecer si lo soltaba. «Un chocolate con churros para la artista», sugirió Elena con una sonrisa, después de que el camarero nos entregara las cartas. «Si no me equivoco, es tu merienda favorita, ¿verdad?». Lucía asintió, sorprendida. Efectivamente, era su merienda preferida desde que era pequeña, un ritual que compartíamos los domingos cuando paseábamos por el Retiro. «¿Cómo lo sabe?», pregunté, cada vez más intrigado por esta mujer que parecía conocernos demasiado bien. Elena sonrió, una sonrisa diferente esta vez, más contenida pero también más sincera. Sacó de su carpeta una fotografía que reconocí al instante. Lucía a los 6 años, con chocolate en la comisura de los labios y una sonrisa desdentada, sentada en nuestro banco habitual frente al estanque del Retiro. Era una foto que yo mismo había tomado, pero que jamás había compartido con nadie fuera de nuestro círculo más íntimo. «¿De dónde has sacado esto?». Mi voz sonaba más alarmada de lo que pretendía. «Miguel», dijo Elena usando mi nombre con una familiaridad desconcertante. «Antes de continuar, hay algo que debo confesarte». Hizo una pausa, mirando a Lucía. «Algo que cambiará muchas cosas». Un silencio denso se instaló entre nosotros, solo interrumpido por el tintineo de tazas y el murmullo apagado de la televisión del bar. Lucía me miró, buscando en mi rostro alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. «La Fundación Nuevos Horizontes existe», continuó Elena, «y Lucía realmente ha ganado esa beca. Todo lo que he dicho sobre su talento es absolutamente cierto. Pero mi visita hoy tiene un motivo adicional». Sus ojos verdes se fijaron en los míos con intensidad. «Miguel,
¿No me reconoces? La estudié con más atención. Había algo familiar en ella, algo que no podía ubicar exactamente. Un gesto, quizás la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, o ese acento sutil que no había podido identificar hasta ahora. Lo siento, pero no. Papá, interrumpió Lucía de repente, con los ojos muy abiertos. Se parece a las fotos de mamá. Las fotos antiguas, de cuando erais jóvenes. La revelación me golpeó como una ola fría. Miré de nuevo a Elena, esta vez buscando los rastros de Sara, la mujer que nos había abandonado hace 3 años. Los encontré todos. La curva de su barbilla, la forma en que sus ojos se arrugaban ligeramente al sonreír, incluso ese lunar casi imperceptible cerca de la oreja izquierda. «Soy Elisa», dijo finalmente. «Elisa Montero, la hermana pequeña de Sara». El mundo pareció detenerse un instante. La hermana de Sara, la cuñada que nunca conocí porque vivía en el extranjero, estudiando arte en París, según las escasas referencias que Sara hacía de ella. La familia con la que había cortado lazos mucho antes de conocernos. Pero Sara me dijo que ya no tenía contacto con su familia. Balbuceé, intentando procesar esta nueva realidad. «Es complicado», respondió Elisa con un suspiro. «Sara y yo fuimos muy cercanas de niñas, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Ella eligió quedarse en Madrid, casarse joven, buscar estabilidad». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Yo me fui a Francia con 18 años, siguiendo mi pasión por el arte. Nuestra relación se deterioró paulatinamente, especialmente después de la muerte de nuestros padres». Lucía escuchaba con atención, bebiendo cada palabra sobre la familia materna que nunca había conocido realmente. Sara había sido siempre reservada sobre su pasado, construyendo una versión edulcorada que apenas incluía referencias a su infancia o a sus orígenes modestos en un pueblo de Toledo. «Hace 6 meses», continuó Elisa, «Sara me contactó por primera vez en años. Me contó sobre vosotros, sobre cómo os había dejado». Su expresión se endureció ligeramente. «No voy a justificar lo que hizo. Fue cruel y cobarde. ¿Has hablado con ella?», preguntó Lucía, con una mezcla de esperanza y temor en su voz que me rompió el corazón. A pesar de todo, seguía añorando a su madre. Elisa asintió lentamente. «Sí, hablamos un par de veces. Me contó que se había ido a vivir a Alicante con su nueva pareja. Evitó mencionar que era un compañero de trabajo de Sara, un detalle que yo había intentado ocultar a Lucía sin mucho éxito. Pero eso no es lo importante ahora». Se inclinó hacia adelante, tomando suavemente la mano de Lucía entre las suyas. «Lo importante es que me habló de ti, de tu talento para dibujar. Me enseñó algunas fotos de tus cuadernos que guardaba en su teléfono». El camarero llegó con nuestro pedido: chocolate caliente y churros para Lucía, café para Elisa y para mí. El aroma dulce contrastaba con la amargura de las revelaciones. «Cuando vi tus dibujos», continuó Elisa, «reconocí inmediatamente algo especial, algo que va más allá de lo que se puede enseñar. Es un don, Lucía, como el que tuvo mi abuela, tu bisabuela Remedios». La mención de este nombre desconocido captó nuestra atención. Sara nunca había hablado de una abuela artista. «¿Mi bisabuela pintaba?», preguntó Lucía con los ojos brillantes. «Era una artista extraordinaria», afirmó Elisa con pasión. «Autodidacta, sin educación formal, pero con una sensibilidad única. Pintó durante toda su vida, aunque nunca expuso su obra. Cuando murió, encontramos más de 200 pinturas escondidas en el desván de su casa en Toledo. Algunas de ellas…», dudó un momento. «Algunas se parecen asombrosamente a tu estilo, Lucía». Sacó su teléfono y nos mostró varias fotografías. Lienzos pequeños con escenas cotidianas transformadas por una mirada única, colores vibrantes y una técnica intuitiva que, efectivamente, recordaba a los dibujos de Lucía. «Después de ver esto», continuó, «decidí buscarte. Contraté a un investigador privado que os localizó fácilmente. Hace un mes empecé a seguir vuestra rutina discretamente. Al ver mi expresión alarmada, añadió rápidamente: «Sé que suena inquietante, y te pido disculpas por eso, pero necesitaba entender quiénes erais, cómo vivíais, antes de aparecer así en vuestras vidas». «¿Nos has estado espiando?», pregunté, con una mezcla de indignación y perplejidad. «¿Observando?»,
corrigió con una sonrisa culpable. Vi cómo cuidabas de Lucía. Os vi en el retiro dibujando juntos, en la biblioteca del barrio eligiendo libros, cocinando con la ventana abierta mientras cantabais. Se detuvo, quizás consciente de lo íntimo de sus observaciones. Vi una familia real, Miguel. No la versión perfecta que Sara intentó mantener, sino algo auténtico y valioso. Lucía sorbió su chocolate en silencio, procesando todo lo que estaba escuchando. La veía oscilar entre la fascinación por esta nueva familiar y la cautela natural ante lo desconocido. También vi cómo os trataba tu familia, añadió Elisa, con un tono más grave. Lo seguí hoy hasta casa de tu hermana. Vi todo desde el coche. La vergüenza me invadió. La idea de que hubiera presenciado nuestra humillación me resultaba insoportable. ¿Por qué esperar hasta hoy para presentarte?, pregunté, intentando no sonar demasiado acusatorio. Porque quería conocer la situación completa, respondió con honestidad, y porque hoy es un día especial. Su expresión se suavizó. Hoy hace exactamente 12 años que Sara me dijo que estaba embarazada de Lucía. Me llamó llena de ilusión desde Madrid, rompiendo 2 años de silencio entre nosotras. Miró directamente a Lucía, con una emoción contenida en su voz. El día que supe de ti fue uno de los más felices para mí, aunque estuviera a miles de kilómetros. Y juré que algún día conocería a esa sobrina que crecía lejos de mí. El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Lucía fue la primera en romperlo. ¿Y la beca?, preguntó, volviendo a lo práctico con esa franqueza tan suya. ¿Es real o solo una excusa? Elisa sonrió, apreciando su perspicacia. Es absolutamente real. La fundación existe y tú realmente has ganado. Pero sí, confieso que aceleré el proceso cuando descubrí tu talento. Soy la directora, después de todo. Dejó sobre la mesa unos documentos oficiales: convocatoria del concurso, acta del jurado, condiciones de la beca. Todo parecía en orden. Esto no es caridad, Lucía, aclaró, como si hubiera leído mis pensamientos. No es una forma de compensar lo que hizo Sara. Es un reconocimiento genuino a tu talento y una oportunidad que te has ganado por mérito propio. Lucía tomó los papeles y los examinó con atención. Siempre había sido meticulosa con lo que leía, una cualidad que yo admiraba profundamente. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó finalmente, dirigiéndose tanto a Elisa como a mí. Era la pregunta del millón. ¿Qué pasaba ahora con esta repentina aparición que alteraba la narrativa que habíamos construido tras el abandono de Sara? ¿Cómo encajaba esta mujer, esta tía desconocida hasta hace una hora, en nuestras vidas cuidadosamente reconstruidas? Ahora, respondió Elisa con calma, tienes opciones, Lucía. Puedes aceptar la beca y venir a clases 3 tardes por semana. Puedes conocer a otros chicos con talento como tú. Puedes aprender técnicas que te ayudarán a desarrollar ese don que tienes. Hizo una pausa. Y, si quieres, también puedes conocer un poco más sobre la parte de tu familia que nunca has tenido la oportunidad de descubrir. Se volvió hacia mí, con una expresión conciliadora. Miguel, entenderé perfectamente si necesitas tiempo para procesar todo esto. Si prefieres mantener distancia, respetaré vuestra decisión. Pero me gustaría tener la oportunidad de formar parte de la vida de Lucía, en los términos que tú consideres adecuados. Me quedé sin palabras, abrumado por la enormidad de la situación. Una parte de mí quería proteger a Lucía de más decepciones, de más complicaciones emocionales. Otra parte reconocía lo injusto que sería privarla de esta conexión con su herencia materna, con un legado artístico que claramente le pertenecía. Mientras luchaba con mis pensamientos, Lucía tomó una decisión por sí misma. Extendió su mano y tomó la de Elisa. Quiero saber más sobre mi bisabuela Remedios, dijo con determinación. Y quiero aprender todo lo que pueda sobre arte. Una sonrisa iluminó el rostro de Elisa. Una sonrisa que por primera vez me recordó dolorosamente a la Sara de los primeros años, antes de que la amargura y la insatisfacción la transformaran en alguien irreconocible. Es solo el principio, Lucía, dijo suavemente. Te prometo que hay mucho más por descubrir. Salimos de la cafetería cuando la tarde empezaba a refrescar. Las sombras se alargaban entre los edificios y los primeros farolillos de las terrazas comenzaban a encenderse. Lucía caminaba entre nosotros, su presencia ligera como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. El colgante brillaba sobre su vestido manchado,
una incongruencia que de alguna manera reflejaba perfectamente la extraña jornada que estábamos viviendo. «Mi coche está por aquí», indicó Elisa, señalando el SUV negro estacionado a pocos metros. «Puedo llevaros a casa, si queréis», asentí, aún procesando todo lo ocurrido. Durante el breve trayecto hasta el vehículo, Lucía bombardeó a su recién descubierta tía con preguntas sobre arte, técnicas, materiales, como si hubiera estado guardando estas curiosidades durante años, sin encontrar a quién dirigirlas. Yo nunca había podido ofrecerle más que un entusiasmo aficionado. Mis conocimientos de arte se limitaban a lo básico, y aunque siempre había alentado su creatividad, sabía que merecía una guía más cualificada. «¿Tienes hambre?», preguntó Elisa mientras abría las puertas del coche con un clic del mando. La merienda estuvo bien, pero imagino que la comida familiar quedó interrumpida. «Podríamos cenar algo», sugerí, sorprendiéndome a mí mismo con la naturalidad con que aceptaba prolongar este encuentro. «Hay un sitio de tapas cerca de casa que a Lucía le encanta. El Rincón de Antonio», añadió Lucía, sonriendo ante la perspectiva. «Hacen las mejores patatas bravas de Vallecas». «Suena perfecto», respondió Elisa. «Pero primero, si no os importa, me gustaría hacer una parada rápida». Nos dirigimos hacia el este de la ciudad, adentrándonos en zonas que yo raramente frecuentaba. Elisa conducía con destreza, sorteando el tráfico dominical con la confianza de quien conoce bien Madrid, a pesar de haberse ausentado durante años. «¿Dónde estamos?», preguntó Lucía, pegando la nariz al cristal mientras pasábamos junto a antiguos edificios industriales reconvertidos. «Este es el barrio de las Letras», explicó Elisa. «Y aquí», dijo, estacionando frente a un edificio de ladrillo rojo con grandes ventanales. «Es donde trabajo cuando estoy en Madrid». Descendimos del vehículo y nos guió hacia una puerta metálica discreta. Al abrirla, un espacio amplio y luminoso se reveló ante nosotros. Techos altos, paredes blancas, suelos de madera clara. Era un estudio de arte, con caballetes dispuestos en semicírculo, estanterías llenas de materiales y obras en diferentes estados de creación distribuidas por el espacio. «Bienvenidos a la sede madrileña de la Fundación», anunció Elisa. «Este es uno de nuestros 3 espacios en España. Los otros están en Barcelona y Valencia». Lucía entró como si hubiera descubierto un territorio sagrado. Sus ojos recorrían cada rincón con reverencia, deteniéndose en los detalles. Los pinceles perfectamente ordenados por tamaño, los lienzos en blanco apilados contra una pared, las paletas manchadas con restos de colores. «Es precioso», murmuró, acercándose a una obra inacabada que representaba el skyline de Madrid al atardecer. «Este será tu lugar 3 tardes a la semana, si aceptas la beca», explicó Elisa. «Tendrás tu propio espacio, materiales profesionales y la guía de artistas establecidos que vienen a dar talleres». Mientras Lucía exploraba, Elisa me condujo hacia un pequeño despacho adyacente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y recortes, como un collage visual de la historia de la Fundación. Reconocía a algunos artistas españoles contemporáneos junto a grupos de jóvenes, presumiblemente becarios anteriores. «Quería que vieras esto», dijo Elisa, señalando una foto enmarcada sobre el escritorio, «para que entiendas por qué esto es tan importante para mí». La fotografía mostraba a 2 niñas sentadas frente a un caballete. La mayor, de unos 12 años, guiaba la mano de la pequeña mientras pintaban juntas. Reconocí a Sara en la niña mayor, con ese gesto concentrado tan característico suyo. «Ella me enseñó a pintar», explicó Elisa con nostalgia. «Nuestra madre trabajaba todo el día limpiando casas, y Sara cuidaba de mí, me protegía, me enseñaba, me inspiraba». Su voz se quebró ligeramente. «Durante años fue mi heroína». «¿Qué pasó entre vosotras?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Elisa suspiró, pasando los dedos por el marco de la fotografía. «La vida, supongo. Yo me fui a estudiar con una beca similar a la que ahora ofrecemos. Sara se quedó, cuidando de nuestra madre enferma. Cuando regresé años después, ya no era la hermana que recordaba. Estaba resentida, amargada. Había renunciado a sus propios sueños de estudiar diseño y me culpaba por haberla abandonado». Sus palabras resonaron en mi interior. La Sara que yo conocí ya contenía esas semillas de resentimiento.
aunque durante años logró ocultarlas bajo capas de aparente conformidad. Intenté arreglar las cosas, continuó Elisa. Le ofrecí venir a París, estudiar conmigo, pero ella ya había conocido a tu hermana, había entrado en ese mundo de apariencias y estatus que tanto admiraba. Nuestra relación se deterioró hasta romperse por completo. Recordé cómo Sara había adoptado rápidamente los gustos y actitudes de Carmen, cómo se esforzaba por encajar en ese círculo social, sacrificando partes de sí misma en el proceso. Tal vez había buscado en mi hermana un modelo de éxito que nunca encontró en su propia familia. Cuando me contactó hace 6 meses, prosiguió Elisa, esperaba, no sé, quizás una reconciliación, pero solo quería hablarme de Lucía, como si intentara aliviar su culpa compartiendo conmigo el conocimiento de que su hija tenía talento. Se detuvo, visiblemente afectada. Perdona, no debería hablar así de Sara contigo. Está bien, respondí con honestidad. Hace tiempo que acepté quién era realmente. Volvimos al espacio principal, donde Lucía había encontrado un bloc de dibujo y estaba esbozando con concentración absoluta. Tan absorbida estaba que apenas notó nuestro regreso. Tiene el mismo gesto que Sara cuando dibujaba, comentó Elisa en voz baja. Esa arruga en la frente, la forma de morder ligeramente el labio inferior. Pero tiene tu misma pasión, añadí, observándola con orgullo. Sara abandonó el arte cuando las cosas se pusieron difíciles. Lucía dibuja incluso en sus peores días. Elisa me miró con gratitud, como si le hubiera ofrecido un regalo inesperado al compartir esa observación. Cuando fundé la fundación, explicó, lo hice pensando en chicas como era yo, con talento pero sin recursos. Nunca imaginé que un día estaría ayudando a mi propia sobrina. Mientras Lucía continuaba dibujando, Elisa se alejó hacia una habitación trasera. Regresó minutos después con una caja plana de madera. «Esto es para ti», dijo, colocándola con cuidado sobre una mesa cercana. «Pensaba dártelo más adelante, pero creo que este es el momento adecuado». Lucía se acercó con curiosidad. Al abrir la caja, sus ojos se ensancharon de sorpresa. Dentro, había un set profesional de materiales de dibujo y pintura, organizados en compartimentos forrados de terciopelo. «Son tus primeras herramientas profesionales», explicó Elisa. «Cada artista de la fundación recibe un kit personalizado según su especialidad». Lucía pasó los dedos sobre los lápices, pasteles, acuarelas y pinceles de calidad excepcional, como si temiera que pudieran romperse con su tacto. «¿Son realmente para mí?», preguntó con incredulidad. «Completamente tuyos», confirmó Elisa, «para que los uses aquí o en casa, donde te sientas más inspirada». La expresión de mi hija en ese momento valía más que todos los regalos caros que mis sobrinos habían recibido durante años. Era la mirada de alguien que se siente verdaderamente visto y valorado por primera vez. «Gracias», dijo simplemente, pero con una emoción tan genuina que ambos adultos nos emocionamos. Al salir del estudio, el cielo se había teñido de naranja y malva, colores que Lucía inmediatamente señaló con entusiasmo renovado, como si los viera por primera vez, ahora con ojos de artista consciente de su don. Nos detuvimos a cenar en el Rincón de Antonio, un local pequeño pero acogedor en nuestro barrio. La velada transcurrió con una calidez sorprendente, considerando lo extraordinario de las circunstancias. Lucía contaba anécdotas de su colegio mientras Elisa compartía historias sobre jóvenes artistas que había conocido en sus viajes. Yo observaba el intercambio, aún procesando cómo este día que había comenzado tan tenso en casa de Carmen se había transformado en algo completamente inesperado. Cuando regresamos al coche, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de mi madre. «Hijo, ¿estáis bien? Estamos preocupados. Llámame cuando puedas». Dudé sobre si responder. Parte de mí quería mantener distancia, proteger esta frágil burbuja de felicidad que habíamos encontrado, pero otra parte reconocía que mi madre no merecía ser castigada por los pecados de Carmen. «¿Todo bien?», preguntó Elisa, notando mi expresión pensativa. «Mi madre», expliqué mostrándole el mensaje. «Es la única que realmente se preocupa por nosotros. Deberías llamarla», sugirió amablemente. «Las familias son complicadas, pero los lazos verdaderos merecen ser preservados». Asentí, guardando el teléfono. «Lo haré mañana, cuando las cosas estén más claras». Al llegar frente a nuestro edificio,
Un bloque modesto pero digno en una calle tranquila de Vallecas. Elisa detuvo el vehículo. Lucía, agotada por las emociones del día, se había quedado dormida en el asiento trasero, aferrada a su nueva caja de materiales. «Gracias por este día», dijo Elisa en voz baja. «Sé que ha sido mucho para asimilar». «Ha sido revelador», respondí, buscando la palabra adecuada. «Para ambos». Nos miramos un momento en silencio, reconociendo que estábamos ante el comienzo de algo significativo. No era solo la oportunidad para Lucía, sino un nuevo capítulo para todos nosotros. «Mañana es lunes», comentó Elisa. «Si os parece bien, podría pasar por la tarde para formalizar la inscripción de Lucía en el programa. Las clases comienzan el miércoles. Estaremos esperándote», confirmé, sorprendiéndome de nuevo por la facilidad con que aceptaba estos cambios. Mientras despertaba suavemente a Lucía y la ayudaba a salir del coche, no pude evitar mirar hacia el cielo estrellado de Madrid. Por primera vez en 3 años, sentí que el abandono de Sara no era el final de una historia, sino quizás el giro inesperado que abría posibilidades que nunca habíamos imaginado. «Hasta mañana», se despidió Elisa con una sonrisa cálida. «Hasta mañana», respondimos a coro, mientras el SUV negro se alejaba lentamente, llevándose consigo parte de la magia de este día extraordinario, pero dejándonos la promesa de que habría más por venir. La semana transcurrió como un sueño febril, una sucesión de momentos que parecían pertenecer a la vida de otra persona. El lunes, tal como había prometido, Elisa vino a nuestro apartamento con los documentos oficiales. Nos explicó cada detalle del programa: horarios, objetivos, expectativas. Lucía firmó con su letra cuidadosa, su rostro una mezcla de solemnidad y emoción apenas contenida. El miércoles fue su primera clase. La acompañamos juntos, Elisa y yo, como una extraña familia recién formada. Observé a mi hija entrar en el estudio, tímida al principio, pero pronto absorta en el nuevo mundo que se abría ante ella. Cuando regresamos a recogerla 3 horas después, parecía transformada. Hablaba sin parar sobre técnicas, materiales, sobre los otros chicos que había conocido. Una chispa nueva iluminaba sus ojos, una que reconocí como pasión pura, incontaminada. El viernes, mi teléfono sonó mientras corregía exámenes en la sala de profesores. Era Carmen. «Miguel», comenzó, su voz una mezcla de irritación y falsa preocupación. «Mamá está muy angustiada. No ha sabido nada de vosotros en casi una semana». Respiré hondo, preparándome para la conversación que había estado evitando. «Estamos bien, Carmen. Ha sido una semana ocupada con cambios importantes». «¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios?» Su tono indicaba claramente que consideraba que yo era incapaz de manejar cualquier cambio sin su supervisión. «Lucía ha empezado un programa especial de arte», expliqué, intentando mantener la calma. «Es una oportunidad increíble». «Ah, esa historia de la beca», respondió con desdén. «¿Realmente has permitido que una completa desconocida se lleve a tu hija? Por Dios, Miguel, siempre has sido ingenuo, pero esto...» «Elisa no es una desconocida», la interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. «Es familia de Lucía, y el programa es completamente legítimo». «¿Familia?» El escepticismo en su voz era palpable. «¿Te refieres a que tiene algo que ver con Sara? ¿La misma Sara que os abandonó sin mirar atrás?» Su comentario estaba diseñado para herirme, para recordarme mi fracaso, pero por primera vez, las palabras rebotaron sin penetrar en mi armadura recién descubierta. «La situación es más compleja de lo que imaginas, Carmen, y francamente, no tengo por qué darte explicaciones sobre nuestras decisiones». El silencio que siguió fue revelador. Carmen no estaba acostumbrada a que le respondiera así, con asertividad en lugar de disculpas. «Deberíais venir a comer el domingo», dijo finalmente, cambiando de estrategia. «Papá quiere hablar contigo, y mamá tiene derecho a ver a su nieta». Pensé en el domingo anterior, en la humillación de Lucía, en las risas a su costa. Pensé en años de comidas donde nos hacían sentir menos, donde mi hija era un apéndice incómodo en la perfecta familia Álvarez. «Lo siento, pero no será posible este domingo», respondí con una tranquilidad que surgía de algún lugar nuevo dentro de mí. «Tenemos planes con Elisa». Otra pausa, esta vez cargada de indignación.
¿Prefieres estar con la hermana de la mujer que destruyó tu matrimonio en lugar de con tu propia familia? Su voz había adquirido ese tono agudo que usaba cuando se sentía desafiada. Carmen, dije suavemente, nuestra familia destruyó mucho más que eso a lo largo de los años. Quizás algún día estemos listos para hablar de ello. Pero no será este domingo. Colgué antes de que pudiera responder. Un acto de autoafirmación que habría sido impensable semanas atrás. Mi mano temblaba ligeramente, pero no era miedo lo que sentía. Era liberación. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, llamé a mi madre. Nuestra conversación fue breve pero cálida. Le expliqué sobre la beca, sobre Elisa, omitiendo los detalles más complejos. Le prometí que iríamos a verla pronto, pero solo a ella, en una visita separada del resto de la familia. Entendió sin necesidad de explicaciones adicionales. Siempre he sabido que el arte de Lucía era especial, dijo con esa intuición que solo las abuelas poseen. Me recuerda a mí, en otra vida, cuando solía dibujar a escondidas porque tu abuelo no lo consideraba apropiado. Esta revelación me sorprendió. Mi madre nunca había mencionado este aspecto de su juventud. ¿Tú dibujabas? Oh, sí. Tenía cierto talento, según decía mi profesora de arte. Pero entonces conocí a tu padre, me casé, nacieron tú y Carmen. Su voz se apagó, perdiéndose en recuerdos y decisiones pasadas. Algunas veces me pregunto qué habría sido de mí si hubiera continuado. Quizás ahí estaba la raíz de todo. Generaciones de talentos silenciados, de caminos no tomados, de resentimientos que se filtraban de padres a hijos como agua amarga. Podrías retomarlo ahora, sugerí, imaginando a mi madre con un bloc de dibujo, redescubriendo esa parte olvidada de sí misma. Quizás lo haga, respondió con una risa suave. Quizás lo haga. El domingo amaneció radiante, uno de esos días perfectos de primavera que hacen que Madrid resplandezca con luz dorada. Elisa había propuesto una excursión especial, visitar Toledo, la ciudad donde ella y Sara habían crecido, donde su abuela Remedios había pintado en secreto durante décadas. Lucía se levantó temprano, vibrando de emoción. Se puso un vestido amarillo, regalo de Elisa, que hacía juego con las trenzas que yo había aprendido a hacerle después de horas viendo tutoriales en internet. Había elegido cuidadosamente sus materiales de dibujo, empacándolos en la mochila que ahora llevaba siempre consigo. A las 9 en punto, el SUV negro se detuvo frente a nuestro edificio. Esta vez, Elisa no venía sola. En el asiento del copiloto viajaba una mujer mayor, de unos 70 y tantos años, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo y ojos oscuros y vivaces que resultaban extrañamente familiares. Miguel, Lucía, saludó Elisa mientras bajábamos. Os presento a mi tía Mercedes, la hermana menor de la abuela Remedios. La mujer nos examinó con curiosidad afectuosa, sus ojos deteniéndose especialmente en Lucía. Sin decir palabra, extendió los brazos hacia mi hija, quien, tras una breve vacilación, se acercó para recibir su abrazo. «Eres idéntica a Remedios cuando tenía tu edad», murmuró Mercedes, emocionada. «Los mismos ojos que ven lo que otros no pueden ver». El viaje a Toledo fue una experiencia surrealista. Mercedes, superando la timidez inicial, nos contó historias sobre la abuela Remedios, sobre su pasión secreta por la pintura, sobre cómo creaba sus propios pigmentos con elementos naturales cuando no podía permitirse comprar materiales. En aquella época, explicó, las mujeres como nosotras no tenían permitido soñar demasiado alto, especialmente en un pueblo pequeño, con un marido tradicional. Pero Remedios encontró su manera de resistir, pintando cada noche, después de que todos se durmieran. Lucía escuchaba con fascinación absoluta, reconociéndose en esa antepasada que nunca conoció, pero cuya sangre y pasión corrían por sus venas. Toledo nos recibió con su mezcla única de culturas e historias. Caminamos por sus calles estrechas y empedradas, admirando sus iglesias, sinagogas y mezquitas convertidas. Para Lucía, cada esquina era una invitación a sacar su cuaderno, cada juego de luces y sombras una inspiración. Mercedes nos guió hasta una pequeña casa en las afueras, una construcción modesta de piedra y madera que permanecía en la familia como una reliquia de otros tiempos. Aquí vivimos todos, explicó, hasta que la vida nos fue llevando por diferentes caminos. Sara y Elisa pasaban los veranos aquí, cuando eran pequeñas.
Entramos a la casa, preservada como un museo informal de memorias familiares. En la sala principal, varias pinturas de Remedios colgaban ahora con orgullo, recuperadas del olvido gracias a los esfuerzos de Elisa. «Estas son solo algunas», explicó Mercedes. «Las demás están en galerías y colecciones privadas». Después de su muerte, Elisa se encargó de que el mundo conociera su arte. «Y ahora el mundo conocerá el tuyo, Lucía», añadió Elisa, colocando una mano sobre el hombro de mi hija. Almorzamos en el patio trasero, bajo un viejo olivo que había sido testigo de generaciones de aquella familia. La comida, preparada por Mercedes, era sencilla pero deliciosa. Gazpacho, tortilla de patatas, queso manchego. Sin pretensiones, sin juicios, sin la tensión que caracterizaba las comidas en casa de Carmen. Mientras las mujeres conversaban, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi padre, algo tan inusual que me sobresaltó. «Tu hermana nos ha contado sobre tu nueva situación. Deberías reconsiderar tus prioridades, hijo. La familia es lo primero». La ironía me arrancó una sonrisa amarga. ¿La familia es lo primero? ¿Dónde estaba esa prioridad cuando Lucía era tratada como una intrusa, cuando mis decisiones eran constantemente cuestionadas, cuando nuestro valor se medía por nuestros ingresos o nuestro estatus? Guardé el teléfono sin responder. Algunas batallas no merecían mi energía. No hoy, no en este momento de redescubrimiento y sanación. Por la tarde, Mercedes llevó a Lucía a un rincón especial del jardín, donde Remedios solía pintar. Le mostró cómo la luz cambiaba entre las ramas del olivo, creando patrones únicos sobre el suelo de tierra. Juntas, comenzaron a dibujar, la anciana guiando con suavidad la mano de mi hija, transmitiendo técnicas que habían pasado de generación en generación. Elisa se sentó a mi lado en un banco de piedra, observando la escena con emoción contenida. «¿Sabes?», comentó en voz baja. «Cuando comencé a buscaros, nunca imaginé que encontraría esto. Esperaba poder ayudar a Lucía, ofrecerle la oportunidad que Sara desperdició, pero no esperaba encontrar una conexión tan profunda. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos», respondí, sorprendido por mi propia filosofía improvisada. «O quizás de abrirlos». Elisa sonrió, comprendiendo. Durante años culpé a Sara por abandonar a su familia, por elegir un camino más fácil. Pero ahora me pregunto si no estaba simplemente repitiendo patrones, huyendo de su propio talento no reconocido, de sus sueños frustrados. Sus palabras resonaron en mí con fuerza inesperada. ¿No había hecho yo algo similar? ¿No había abandonado mis propias aspiraciones artísticas por una carrera sensata, siguiendo el camino trazado por las expectativas familiares? Todos cometemos errores, dije finalmente. Lo importante es qué hacemos después. Miramos a Lucía, absorta en su dibujo, su rostro iluminado por esa concentración especial que solo emerge cuando uno está completamente presente en lo que ama. Mercedes la observaba con orgullo, como si contemplara no solo el presente, sino el futuro de un legado que había estado a punto de perderse. «Hay algo que debes saber», dijo Elisa después de un largo silencio. «He estado en contacto con Sara esta semana. Mi cuerpo se tensó instintivamente. No te preocupes», se apresuró a añadir. «No quiere interferir. De hecho, cuando le conté sobre la beca de Lucía, sobre este viaje, me pidió que no la mencionara, que no confundiera a la niña con falsas esperanzas de reconciliación». El dolor y el alivio se mezclaron en mi pecho en proporciones iguales. «Sara ha tomado sus decisiones», continuó Elisa, «algunas irreparables, pero quiere que sepas que está feliz de que Lucía tenga esta oportunidad, de que haya encontrado su camino hacia el arte a pesar de todo». Asentí, incapaz de articular una respuesta coherente. Parte de mí quería odiar a Sara por su abandono, por su indiferencia hacia su propia hija. Otra parte entendía, ahora más que nunca, cómo los patrones familiares podían entrelazarse con nuestras decisiones, cómo el miedo y el resentimiento podían distorsionar nuestras mejores intenciones. «No te preocupes», añadió Elisa, leyendo mi expresión. «No volveré a mencionarla si no quieres. Esto no es sobre ella, es sobre Lucía, sobre su futuro, sobre redescubrir una herencia que casi se pierde». Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el horizonte de naranjas y púrpuras,
Recogimos nuestras cosas para regresar a Madrid. Lucía guardó cuidadosamente sus dibujos y los materiales que Mercedes le había regalado, pinceles antiguos que habían pertenecido a Remedios, pigmentos naturales que la anciana aún preparaba según las recetas tradicionales. En el viaje de regreso, mi hija se quedó dormida apoyada en mi hombro, exhausta pero visiblemente feliz. Mercedes también dormitaba en el asiento delantero, mientras Elisa conducía en silencio, respetando la paz que nos envolvía. Pensé en el mensaje de mi padre, en las expectativas de Carmen, en la vida que había llevado hasta ahora, siempre buscando aprobación, siempre sintiéndome insuficiente, siempre disculpándome por mis elecciones. Pensé en cómo había permitido que trataran a Lucía, cómo había normalizado el desprecio sutil, las humillaciones disfrazadas de bromas, pero también pensé en mi madre, en su talento silenciado, en su apoyo discreto pero constante. Pensé en Mercedes y Remedios, en generaciones de mujeres que encontraron formas de preservar su esencia a pesar de las limitaciones. Pensé en Elisa, quien había convertido el dolor de la separación en algo constructivo, en una oportunidad para otros jóvenes talentos. Al llegar a nuestro edificio en Vallecas, la noche había caído por completo. El contraste entre la majestuosidad histórica de Toledo y la modestia de nuestro barrio ya no me parecía una desventaja, sino simplemente otra forma de vida, igualmente válida, igualmente rica en posibilidades. Nos vemos el miércoles para la clase, se despidió Elisa, mientras Mercedes nos abrazaba con la promesa de más visitas, más historias, más conexiones por descubrir. Gracias por todo, respondí, con una gratitud que iba mucho más allá de la excursión de hoy. Mientras subíamos las escaleras hacia nuestro apartamento, Lucía, medio dormida, murmuró: «Papá, ¿sabes qué? Creo que la bisabuela Remedios estaría orgullosa de nosotros». «¿De nosotros?», pregunté, intrigado por su elección de palabras. «Sí», respondió apretando mi mano. «De ti por dejarme seguir mi camino, aunque la tía Carmen diga que el arte no da de comer. Y de mí, bueno, porque dibujo como ella». Su simplicidad infantil escondía una sabiduría que me dejó sin palabras. Abrí la puerta de nuestro hogar, ese espacio que durante tanto tiempo había sido un refugio defensivo contra un mundo que nos juzgaba y ahora se convertía en el punto de partida para nuevas aventuras. Mientras arropaba a Lucía, ya completamente rendida al sueño, pensé en cómo había comenzado este viaje, con un domingo familiar que prometía ser como todos los anteriores, lleno de tensiones y expectativas frustradas. En su lugar, había desencadenado una serie de acontecimientos que redefinían nuestra concepción de familia, de pertenencia, de futuro. El collar con forma de paleta descansaba sobre la mesita de noche de Lucía, junto a sus nuevos materiales y sus dibujos del día, un símbolo tangible de que, a veces, lo que parece un final es solo el comienzo de algo mucho más auténtico y valioso. Me senté en el sofá del salón, observando las luces de Madrid a través de nuestra ventana. Por primera vez en años, sentí que habíamos encontrado nuestro lugar, no en la aprobación de otros, sino en la autenticidad de nuestras propias elecciones. Mañana sería lunes. Volvería a mis clases, a mis estudiantes, quizás con una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba educar, inspirar, guiar. Lucía iría al colegio con el orgullo renovado de quien ha descubierto su linaje, su propósito, su camino. Y aunque el SUV negro ya no estaba visible desde nuestra ventana, sabía que estaría ahí cuando lo necesitáramos, un vehículo no solo literal, sino metafórico, transportándonos hacia un futuro donde las cadenas del pasado ya no limitaban nuestros horizontes. Con esa certeza reconfortante, cerré los ojos, permitiéndome soñar con pinceladas de colores vibrantes, con olivos centenarios, con generaciones de mujeres valientes que se negaban a ser silenciadas. Y en esos sueños, por primera vez en mucho tiempo, no había espacio para el arrepentimiento, solo para la promesa de lo que estaba por venir.